comenzamos con las 11 curiosidades culturales. Curiosidad cultural número 1. En el año 301, este país se convirtió en el primer país en adoptar el cristianismo como religión del Estado. ¿Sí? Religión oficial del Estado. El primer país. Interesante. Curiosidad cultural número 2. Uno de los lugares más importantes del país, más interesantes, es un monasterio que se conoce como el monasterio del borde del abismo. El abismo, sí. Monasterio del borde del abismo. Y en el año 2010 se inauguró el teleférico, ¿sí?, más largo del mundo, con una longitud de 5,7 kilómetros. Y el teleférico cruza el desfiladero, ¿sí?, y lleva al monasterio. ¿Vale? Un lugar interesante. Curiosidad cultural número 3. El primer libro de texto de ejercicios aritméticos del mundo fue escrito por un matemático de este país en el siglo VI. ¿Sí? En el año 510 o 540. ¿Sí? Una curiosidad interesante. Está bien. ¿Sí? Vale. Sí, como veis, algunas pistas son más útiles que otras, más interesantes que otras, pero bueno, mi idea es que haya un equilibrio, ¿sí?, entre un país muy fácil o un país muy difícil, ¿sí? O sea, las pistas, las curiosidades culturales ayudan a descubrir el país, pero creo que no es excesivamente fácil, ¿sí? Vale. No es muy fácil, pero no es muy difícil. Eso. Muy bien. Curiosidad cultural número 4. Su capital, ¿sí?, es una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Vale? Y su historia comienza con una fortaleza que fue construida en el año 782 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, hace casi 3.000 años. Casi. Vale. Curiosidad cultural número 5. Hay aproximadamente 11 millones de ciudadanos de este país. Y de personas, de ciudadanos de este país. O de origen de este país. ¿Vale? En todo el mundo. O sea, hay 11 millones en todo el mundo. Pero la parte interesante es que solo 3 millones viven en el país. Y como dato adicional, solo en Estados Unidos hay más de 500.000 ciudadanos de este país. Sorpresa. Vale. Entonces, como decía, la parte interesante. 3 millones viven en el país, pero hay 11 millones de ciudadanos de este país en todo el mundo. Hay más personas, más ciudadanos de este país fuera del país que dentro del país. Continuamos. Curiosidad cultural número 6. Algunas de las iglesias más antiguas del mundo se encuentran en este país. Y hay una catedral específica que es una de las más antiguas del mundo también. Y los registros y un libro con registros muestran, que la catedral fue construida en el año 300 después de Cristo. ¿Sí? O sea, hace 1700 años. Y la catedral ha sobrevivido a una invasión y a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sí. Sí. Vale.
sea, la catedral ha sobrevivido, continúa en pie, ¿sí? Y ahora es un sitio de peregrinación. Peregrinación, sí, como la Meca para los musulmanes, por ejemplo. Vale. Curiosidad cultural número 7. La bodega más antigua conocida fue descubierta en una cueva en este país. Y es una bodega del año 4100 antes de Cristo. De hace muchísimo tiempo. Vale. Curiosidad cultural número 8. El color naranja de su bandera es el color de los albaricoques, la fruta, ¿sí? Que son un símbolo nacional. Sí. Curioso, interesante también. ¿Sí? El albaricoque, la fruta, el símbolo nacional del país. O uno de los símbolos nacionales. Vale. Curiosidad cultural número 9. A la capital del país se le llama la ciudad rosa, debido a sus muros, ¿sí? De color rosa. Muro como el muro de Berlín, ¿sí? Que el muro de Berlín que dividía la ciudad en dos partes, ¿sí? El muro, bueno. Debido a sus muros de color rosa que se construyeron hace mucho tiempo. Y el material resistente utilizado para construir estos edificios era una piedra rosa procedente de los volcanes. Una piedra volcánica. Oye, curiosidad cultural número 10 y también interesante. El ajedrez es una asignatura obligatoria en las escuelas de este país desde 2011. ¿Sí? Una asignatura como matemáticas, historia, ¿sí? Biología, etc. Asignatura. Pues ajedrez es una asignatura obligatoria en las escuelas. Interesante. Y finalmente, curiosidad cultural número 11 y la última, aunque en este momento no hay ninguna batalla activa, ¿sí? Este país técnicamente continúa en guerra, ¿sí? Con uno de sus países vecinos, países con los que tiene frontera, ¿sí? Por ejemplo, Portugal es un país vecino de España, ¿sí? Francia es un país vecino de España y de Alemania y Suiza, etc. ¿Sí? Países vecinos. Pues este país continúa en guerra con uno de sus países vecinos, técnicamente, porque no hay batallas activas, ¿vale? Muy bien, pues este es el episodio de hoy, el nuevo país sorpresa, ¿sí? Y como decía, tú ahora, en la sección de comentarios, escribe tu respuesta